noches, ¿cómo están? Vamos a ponernos de pie, a alabar el nombre del Señor. Bienvenidos a Calvary Chapel Español. Vamos a empezar alabando el nombre del Señor. Vamos con las palmas. Los pecadores encuentren su gracia, su mesa
grande, Señor, y tú reinas. Vamos a seguir exaltando su nombre. Que toda la creación le alabe y declare su gloria. Que Él es digno de toda la alabanza. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor. Vamos a cantar. Tú eres mi Cristo, tú eres mi Rey. No hay nadie como tú, Señor. Nadie es como
Padre, te amamos porque tú eres todopoderoso. Señor, venimos delante de ti, adorándote por quien tú eres y con el corazón lleno, Señor, de gratitud, y esa queremos que sea nuestra actitud. Te pedimos, Señor, que esta noche te reveles a nosotros y que todo nuestro ser alabe tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por dejarla escrita como un recordatorio cada día de que es tu aliento y de que es tu corazón y que es tu deseo, de que podamos cumplirlo y asimismo ser un reflejo de ti en un mundo de oscuridad. Te amamos, Dios, y te pedimos que seas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Calvary Chapel Español, ¿cómo están esta noche? Bien, eso es. Y quiero saludar también a todos los que están viéndonos por online, los que están en Facebook, los que están en YouTube, hasta ahí, hasta el sillón de tu casa, hasta donde sea que estés en Centro y Sudamérica. Somos muy bendecidos de la tecnología, gracias a Dios por ello, de poder llegar y alcanzar de verdad hasta donde tú estás. Y bueno, gracias a todos los que han sacado su tiempo en un sábado en la noche, pudiendo estar haciendo otra cosa, han decidido venir y adorar al Señor. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidos. Seguimos nosotros en la serie de En esto creo. Y bueno, hoy vamos a tener otro tema. La semana pasada tuvimos el tema de Dios y esta semana el tema es la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es José Ángel Llamas. Yo soy el pastor de este campus en español y quiero que en realidad, bueno, pues estemos pasando este tiempo literalmente centrados. Hoy no vamos a repartir Biblias, hoy solamente quiero que estés bien atento porque hay mucha escritura. Es que el tema es la Biblia. Entonces hay muchos versos que vamos a ver y que nos van a dejar ver literalmente quién Dios es a través de su palabra. Entonces lo que quiero es que pongas bien abiertos tus ojos espirituales, que pongas mucha atención. Vamos a tener algunos versos en la pantalla porque quiero que realmente goces de lo que el Señor es y de lo que el Señor hace. Y bueno, ahora antes de entrar, dos anuncios muy rápidos de lo que viene en este próximo mes, el mes de septiembre. Y bueno, gozosos de que vamos a tener una vez más los grupos Freedom. Y estos grupos Freedom los vamos a tener en el mes de septiembre, arrancando por varias semanas. Y es que, ¿sabes qué? Que todo mundo necesita ser liberado de algo. Hay algo que nos ata, hay algo a lo cual nosotros asistimos, dependemos o estamos esclavos. Y tiene mucho que ver con nuestro corazón y con quien nosotros hemos dejado de verdad de ser para que no sirvamos a un rey que nos creó, sino estamos sirviéndonos a veces a nosotros mismos. Y necesitamos ser liberados, por ejemplo, del perdón. Nos cuesta trabajo perdonar. Pero ven, vamos a estar muchas semanas hablando de muchos temas. Los grupos Freedom están ya con el link para que te puedas registrar. Para los que están online es solamente físico. Si tienen esa pregunta, discúlpenos. Lo estamos haciendo aquí en la propiedad, aquí en Calvary Chapel Español. El link es el que aparece en tu pantalla. Está el slide ahí y es en calvaryftl.org/groups. Ahí puedes entrar y escoges el campus de Calvary Chapel Español y entonces van a aparecerte distintos grupos y el que te quede bien en el día o la hora de acuerdo a tu agenda, ahí pues entonces los esperamos. Y lo otro que llena mi corazón, y es porque a mi esposa y a mí el Señor nos ha dado un llamado muy especial por los matrimonios. Entonces hemos estado orando mucho por lo que viene el mes de septiembre y es que vamos a arrancar el curso para parejas. Así es que hemos estado orando porque creemos que el matrimonio necesita ser mantenido en verdad como fue creado para ser dos siendo uno y estar dependiendo únicamente del Señor, pero entendiendo que como matrimonio somos interdependientes y es como tu coche que necesita que lo lleves a hacerle el tune-up, el cambio de aceite, alineación, balanceo, cambio de frenos. Pues bueno, el matrimonio necesita cambio de aceite. De hecho, te cuento, el aceite en el matrimonio es como lo que evita la fricción en el carro. Así que, por ejemplo, la comunicación en el matrimonio es el aceite. Y cuando tú no comunicas bien o cuando dejas de comunicarte, es que deja de haber literalmente aceite y la fricción va a hacer que se rompa
entonces el motor de tu matrimonio. Necesitamos ver cómo resolver conflictos, necesitamos ver cómo amar a nuestra esposa, qué muchos, 7 semanas. 7, imagínate, así es que a partir de septiembre, no tenemos link todavía para registro, vamos a estar bien limitados por espacio, así es que vamos a tener solamente unas cuantas parejas, no creo que nos dé chance para todos, pero en cuanto pongamos el link, yo te ruego que lo vamos a dejar saber, estate pendiente de las redes sociales para que te puedas registrar y tengas un lugar seguro para ti y tu pareja. Eso es todo lo que tenemos en anuncios. Lo que quiero pedirte entonces es que si traes físicamente tu Biblia o bien en tu dispositivo, vamos a estar esencialmente en 2 lugares, aunque vamos a visitar muchos. Vamos a estar en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar en Josué, capítulo 1. De ahí en adelante tomaremos muchos lugares porque la Biblia en verdad pues toda es útil, entonces vamos a ver varios lugares donde vamos a estar. Entonces te voy a rogar si agachas tu cabeza por favor para inclinar y estar en posición reverente al Señor y oramos juntos. Dios del cielo, te necesitamos. Queremos pedirte que seas con nosotros y queremos pedirte que bendigas nuestro corazón, que hables a nuestro corazón de manera tan clara que podamos salir distintos a como entramos. Sé tú con nosotros hoy, Señor. Es que parece fácil de pronto abrir la Biblia y leerla, pero la realidad es que tu Espíritu Santo quiere más. Quiere dejarnos entender el propósito por el cual tú la escribiste. Y para ello debemos de comunicarlo de manera espiritual. Sé con nosotros, Señor, y haz lo tuyo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo recibí al Señor junto con mi esposa, cuando empezamos a caminar con el Señor, cuando conocimos bien quién era Jesucristo, cuando conocimos bien el plan de Dios, nosotros inmediatamente nos conectamos y nos enamoramos del Señor. Así es que yo lo que hice fue, en mi teléfono celular, yo cambié el mensaje que yo tenía para poder, en verdad, darle oportunidad a la gente que me dejara un mensaje de voz. Entonces lo cambié. Y desde que lo cambié, cuando entregué mi vida a Jesucristo, desde entonces no he vuelto a cambiar el mensaje hasta hoy. Si tú me llamas, te va a sonar algo como esto. Así es lo que dice, o sea, es el mensaje. Y dice, antes de que me dejes tu mensaje, déjame yo darte el mío. La Biblia no fue dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. Ahora sí, déjame tu mensaje. Y entonces suelo no contestar, porque lo que quiero es que la gente me llame y pueda oír ese mensaje. Pueda oír que la Biblia no es leerla. La Biblia es dejar que Dios nos transforme. Eso es lo más importante y entonces he conservado ese mensaje. Entonces la pregunta que viene para ti y para mí hoy es, ok, ¿qué es la Biblia? Bueno, si tú eres de los que toma nota, hoy no vamos a tener el mapa, pero vamos a tener estas preguntas. La Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. ¿Ok? Y su autor es Dios mismo y el intérprete es el Espíritu Santo. Y el tema principal de la Biblia es la redención del hombre por medio de Jesucristo. Ahora, la Biblia también es útil, y lo dice así, la Biblia es útil para enseñar, redarguir, instruir, corregir e instruir en justicia. ¿Ok? Pero tiene un propósito, que el hombre sea maduro, que el hombre sea completo, que el hombre llegue a ser perfecto, y la palabra perfección se refiere a ser completo y maduro. Entonces la pregunta es, ¿será que la Biblia entonces realmente es la palabra de Dios? No hay duda de que es la palabra de Dios y lo vamos a descubrir juntos esta noche. Ahora la pregunta es esta, si la Biblia es verdad, tu vida tiene que cambiar. Si la Biblia, la palabra de Dios es verdad, todo tiene que cambiar, porque la forma en la que vemos la vida tiene que cambiar, la forma en la que nos movemos tiene que cambiar, la forma en la que vivimos tiene que cambiar, las decisiones que tomamos tienen que cambiar. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es verdadera. Ahora, si la Biblia es verdadera y es la palabra de Dios, la realidad es que tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no obedecerla, no confiar en ella, es en verdad no creer que Dios es quien ha dejado su palabra inspirada. Ignorar la palabra de Dios es ignorar a Dios mismo. Eso es así. Así que la Biblia proviene de Dios.
porque es la palabra de Dios. Y hay dos líneas de evidencia que vamos a ver esta noche para entender esto. Y uno es la evidencia interna, la cual nos va a dejar ver hoy dentro de la Biblia, la propia Biblia, la afirmación de hombres que están hablando aquí de manera sobrenatural, cosas que Dios nos va a mostrar y profecías. Pero también hay evidencia externa, y la evidencia externa son hechos que están sucediendo fuera de la Biblia, que manifiestan y apuntan a que la Biblia es verdad. ¿Qué es esto de la evidencia interna? Bueno, hay cientos de pasajes que nos dejan ver la evidencia de que la Biblia es verdad, de que la Biblia es palabra de Dios. Este no lo tienes en tu pantalla, pero en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 31, dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que se refugian en él. El Salmo 1 en el verso 2 dice: bueno, la ley del Señor, en ella está su deleite, y en su ley meditarás de día y de noche. Mira lo que dice el Salmo 19, está en tu pantalla, del verso 7 al 11. El Salmo 19 dice: la ley del Señor es ¿qué cosa? Es perfecta. Es decir, a la ley del Señor no le hace falta nada. La ley del Señor es perfecta. Ahora hace algo. La ley del Señor restaura el alma, es decir, convierte el alma, te vuelve al diseño original. El testimonio del Señor, dice el Salmo 19, es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. ¿Sabes lo que dice? Que todos ellos son justos. Ahora es deseable más que el oro, y mucho más que el oro fino, y es más dulce que la miel y que la que se destila del panal. Y dice: además tu siervo es amonestado con ellos. ¿Con quiénes? Con los mandamientos, los preceptos. Y entonces dice: en guardarlos hay gran recompensa y gran galardón. Así es que aquí lo que está diciendo el salmista son 6 puntos de perfección que la palabra de Dios hace, y lo pone como si fueran sinónimos: preceptos, testimonio, mandamientos, ley. Y lo que dice es que esta va a ser algo en la vida del hombre y va a transformar el carácter humano. La palabra de Dios transformará al hombre. ¿Por qué? Porque Dios hace y dice, y así sucede. Él cumple lo que ha dicho. Mira lo que dice Hebreos 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que la evidencia externa nos muestra otras cosas, y nos muestra en principio la continuidad de la Biblia. La Biblia completa, de tapa a tapa, completa la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una continuidad en su tema. Es un hilo conductor en toda la Biblia que no cambia. Dios ha dejado esa continuidad para que sea una evidencia para ti y para mí, y ahorita vamos a ver por qué. Pero su contenido es importante. La autoridad de Dios es importante. La autoridad viene de la palabra autor. ¿Quién dice la Biblia que es Dios? Así que Dios no solo cumple lo que ha dicho, Dios cumple su palabra, cumple cuando hace una promesa, pero tiene poder para predecir el futuro. Esta palabra de Dios, la Biblia, a lo largo de la Escritura vemos mucha profecía, y anuncian las cosas antes de que sucedan, y han venido y se han cumplido. Y te cuento, si ya anunció y se cumplió, cosas que ha anunciado se van a cumplir. Eso va a ser así. Ahora, la Biblia tiene mucha profecía, mucha. Y la Biblia está compuesta de muchos elementos, y tiene no solamente poesía, narrativa, sino que también de repente tiene profecía y tiene historia, y la profecía toda se ha cumplido. Es increíble. El Antiguo Testamento está lleno de profecías, docenas de profecías que apuntaban al Mesías, lo cual se dice que son profecías mesiánicas, que Cristo Jesús cumplió. Muchísimas, más de 20 el día de su muerte. Ahora, la historia también entonces es una evidencia externa, y da evidencia fuera de la Biblia por hombres historiadores que han apuntado a que es veraz
y que es inerrante y que es infalible. Así es que hay hombres que de repente tú podrías no conocer, pero uno de ellos es Cornelio Tácito, y él era un historiador, él era romano, vivía en el tiempo en realidad del primer siglo, y lo que hacía, estuvo en el tiempo del emperador Nerón, y él estaba literalmente a través de sus escritos mostrando la evidencia y la verdad de lo que estaba dejando escrito Dios. Otro es el historiador Flavio Josefo, y Flavio Josefo, él fue judío, pero él fue soldado y él fue político, y es uno de los historiadores más importantes que ha habido en la historia en el primer siglo. Y él ha escrito y ha dejado claro y evidente lo que dice la Biblia. Ahora, no solamente los historiadores, Tácito, él era romano, Flavio Josefo, él era judío, pero también podríamos ver a los discípulos de los discípulos, a los padres de la iglesia. Podríamos ver cómo Policarpio o cómo Papillas empezaban a hablar de todo este gran tesoro que Dios dejó escrito. Entonces hay evidencia. Cuando se junta la evidencia, la historia, la arqueología, en un punto te das cuenta que eso es lo que Dios ya ha dicho. Ahora, la arqueología. Bueno, sí, la arqueología proporciona en realidad información muy importante, exacta donde sucedieron los hechos, confiable porque revela algo y descubre algo que ya estaba puesto en las escrituras. Más de 200 años arqueólogos han pasado en excavaciones y en trabajos y en descubrimientos arqueológicos para dejarnos ver que esos hallazgos apuntan a la veracidad de la escritura. Déjame, te pongo un ejemplo y vas a ver en tu pantalla la estela de Tel Dan. Esa piedra que tú ves ahí es una piedra de 850 años antes de Cristo. Fue encontrada en 1993. Y esto lo que hace literalmente es que pone silencio a aquellos escépticos que decían que el rey David no había existido. Esta piedra da verdad a eso. Hay muchos otros elementos encontrados que prueban que en verdad existía la monarquía del rey David. Tenemos también esta otra slide que es el cilindro de Ciro. Yo estuve ahí en el Museo de Londres y ese cilindro está allí. Y ese cilindro de Ciro, me encanta. Ciro es 500 años antes de Jesucristo. Y contiene ese cilindro una declaración hecha por el rey de Persia, el rey Ciro, literalmente declarando lo que está manifestado ahí al último que estaba en poder en el reino de Babilonia, en la última parte, el imperio neobabilónico. Y ahí en realidad esa declaración marca algo impresionante y dice quién lo hace, y es Ciro. Pero cientos de años antes, en Isaías 44, Dios había dicho que levantaría a un siervo y su nombre sería Ciro. Y Dios, muchos años antes, más de 400, levanta este nombre profetizado y viene Ciro levantado por el Señor para en su imperio, el imperio persa, destruyeran al imperio babilónico. Así es que eso muestra que en verdad también eso es verdad. Y la última, podemos ir a muchísimas, pero la última que traigo esta noche la puedes ver en tu pantalla, es la piedra de dedicación de Pilato. Nosotros, como saben, estuvimos en Israel en marzo, y ahí son unas fotos de hecho de allá, pero ahí podemos ver, una de ellas tiene el anfiteatro, y en ese anfiteatro, ahí en un lugar que se llama Cesarea Marítima, estaba esa piedra en la entrada del anfiteatro y fue descubierta en 1961. Y esa inscripción de esa piedra caliza encontrada en el anfiteatro romano en Cesarea Marítima daba evidencia a estos eruditos que de verdad también pensaban que Poncio Pilato no había existido, y esto da verdad de que existió. Y no solo eso, sino que fue el gobernador romano que lleva el proceso de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Así que hay mucha arqueología que da evidencia. De hecho, Lucas, que era médico, escribe en el Evangelio, y no está en tu pantalla, pero te muestro esto. En el capítulo 19 de Lucas, te acordarás que en ese capítulo hay un momento en que narra que Jesucristo está entrando en Jerusalén un domingo que conocemos como el Domingo de Ramos. Y te acuerdas que está el pueblo con sus hojas de palma, y entonces ellos están gritando: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas, y están dándole la bienvenida al rey. Y llega un momento que los fariseos dicen: no, por favor, diles que se callen. Le dicen esto a Jesús. Y Jesús dice en el verso 40 del capítulo 19 de Lucas, Jesús responde: si les digo a estos que callen, las piedras
clamarán. Y la arqueología son piedras que claman. La evidencia de la Biblia. Así es que hay evidencia. Ahora, déjame llevarte un paso más allá. Resulta ser que no, yo no he ido a Israel, pastor, yo no he visto ninguna de esas piedras, yo no puede ser. Ok, pero hay una evidencia poderosísima externa de la Biblia y es la realidad, que la Biblia tiene poder para cambiar. Y quizá tú estás aquí y dices, yo he visto un milagro delante de mis ojos y vi mi marido transformado o vi mi esposa transformada y es otra. He visto un antes y un después y esa es una evidencia. Así que la Biblia tiene poder. La Biblia tiene poder. En Juan 9 hay una interrogación maravillosa. En Juan 9, Cristo Jesús le da vista a un ciego de nacimiento. No había visto nada. Él no sabía quién era Jesús. Y los fariseos lo están interrogando, quieren desacreditar lo que Jesús hizo. Y el ciego llega un momento en el que dice, mira, déjame te digo una cosa, yo nomás te voy a decir esto, antes no veía y ahora veo. Así es que es una evidencia espectacular, que lo que Dios está haciendo es exactamente lo que dijo que iba a hacer. Ahora, ningún libro en la historia humana ha sido preservado como la Biblia. Ninguno. Dios cuida de su palabra, Dios cuida de la Biblia, Dios cuida de los rollos. De hecho, hay una historia, y no vamos a entrar ahí, nomás te la quiero decir, pero en Jeremías 36 está el rey Joacim, y está rompiendo el rollo. Está cogiendo los rollos y los está rompiendo. El rollo lo rompe y está sentado, por decirte, en la chimenea de su casa y está cogiendo el rollo y literalmente lo tira a que se quemen. Y lo que dice es que tiene ese brasero encendido delante de él y toma el rollo de la escritura escrito por Jeremías y lo bota. Mira lo que dice Jeremías capítulo 36, el verso 27. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. ¿Te das cuenta de quién vino la palabra? Dios está hablándole a Jeremías y le está diciendo esto. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que el rey había quemado el rollo y las palabras de Baruch habían escrito este dictado de Jeremías. Y esto es lo que dice Dios. Verso 28. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que antes había en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Dios habla, Dios instruye, Dios guía. Aquí Dios está diciéndole, quemó el rollo, no te preocupes, vuelve y escríbelo que ya te había dicho. Y puedes ver, vino la palabra del Señor. Esto dice la Biblia. La Biblia dice, así dice el Señor. La Biblia dice, entonces Dios dijo. Entonces vino la palabra del Señor. Así es como habla el Señor. En su palabra lo ha dejado escrito. Pablo, el apóstol, estaba a punto de ser ejecutado por su fe y antes de morir él había levantado un muchacho de nombre Timoteo y a Timoteo lo iba a dejar pese a su juventud, lo iba a dejar como pastor de la iglesia de Éfeso y él lo iba a dejar en esa iglesia y lo que está haciendo es que lo está instruyendo y para que Timoteo estuviera seguro, tiene Pablo que darle un confort y es lo que Dios ha hecho en Timoteo en la Escritura. ¿Por qué? Porque en su juventud le está entregando una iglesia no solo de nuevos creyentes, sino además de creyentes bien confundidos. Y entonces le dice esto Pablo a Timoteo. Mira en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 14 al 17 y le dice, tú, Pablo a Timoteo, sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Espérate, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles cosas? Sigue leyendo. Desde la niñez has sabido las ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. ¿Y para qué, pastor? Con un fin, que el hombre sea, el hombre de Dios, completo, maduro, perfecto, irreprensible, intachable, equipado para las obras que Dios le ha preparado para que haga. Así es que lo que dice la palabra de Dios es que está inspirada. ¿Ves? Toda la escritura es inspirada. Ahora esta palabra inspirada, esta palabra es una palabra griega que es la palabra theanustos. Y la palabra theanustos, una palabra griega, lo que quiere decir es aliento, soplo. Es como cuando tú pones la mano aquí y tú empiezas a hablar y tú vas sintiendo cómo sientes, pero vas sintiendo cómo pega el aliento en tu mano. Es Dios lo mismo. Cuando inspira, cuando habla, es literalmente cuando Dios comunica su deidad.
Cuando Dios habla es la inspiración del aliento de Dios revelado por el Espíritu Santo para que estos hombres que escribieron la Biblia fueran, no que pusieran cosas sin sentido y lo que se les ocurrió. Dios dejó tal cual lo que quería que estuviera puesto aquí. Ahora la realidad es que cuando tú ves, según Pablo que le dice a Timoteo, esto es para salvación. O sea, esta palabra que está aquí, toda es inspirada por Dios. Dios ha emitido esa palabra. Dios la ha expresado y la ha comunicado porque mi hermano y mi hermana, esa es su naturaleza. Dios es un Dios que comunica. Dios es un Dios que habla. Y este Dios le ha dicho a ellos, esto es lo que va a hacer. Toda la Biblia es útil. Toda, pastor, toda. Lo mismo el libro de Ageo que el libro de Amós y que las revelaciones. Todo es útil. ¿Para qué? Dice aquí. Bueno, la Biblia te enseña, la Biblia te exhorta, la Biblia te corrige y la Biblia te instruye. Es un Dios bueno, te va a exhortar con lo que no estás haciendo bien y te va a confrontar a través del Espíritu, porque Dios es un Dios de moral y va a ponerte en un punto en el que tú vas a saber si estás haciendo bien o no. Entonces te corrige, pero no te abandona y te deja ahí. Te instruye para que puedas hacer aquellas cosas que Dios quiere hacer con tu vida, que le den gloria y le manifiesten que Él es el que controla todo. Entonces tú dices, bueno, y entonces, bueno, ya vimos si la Biblia en verdad es verdadera, si es la palabra de Dios, y entonces, ¿por qué es que existe? Bueno, yo lo que quiero que veamos por qué existe es, igual que lo hicimos la semana pasada, que podamos dar una visita bien rápida al verso 1 del capítulo 1 del primer libro, que es el Génesis. Génesis quiere decir comienzo. Entonces en el comienzo, el verso 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, lo cual nos deja ver esta información súper importante. Dios es el creador absoluto de todo, es soberano y dueño de todo. Tú y yo no tenemos control absolutamente de nada. Dios sabe cuándo es tu último aliento en este mundo. Dios conoce perfectamente cuál es la situación que tiene para ti. Ahora, tú puedes no responderle a Dios y no hacer lo que Dios quiere, y entonces tú gobiernas tu vida, y entonces el proyecto de tu vida, creyéndote un Dios, lo vas a llevar a una dirección que no es la que Dios tiene planteado. Entonces tú eres responsable de sostener tus decisiones. Pero cuando le dejas a Dios tu vida, Él es responsable. Y entonces Él te sostiene. Déjale las circunstancias al Señor y verás que Él opera. Y eso es lo que dice aquí. Él es el creador. Ahora, si tú lees todo el capítulo de Génesis, capítulo 1, no lo voy a leer, nomás te quiero decir por qué estoy citando esto. Cuando tú vas al capítulo 1 de Génesis, si tú lees todo el capítulo de Génesis, es el capítulo de la creación. Tiene bloques y párrafos de la creación. Entonces tú puedes ver que dice, por ejemplo, tú puedes ver el verso 6, dice, entonces Dios dijo. ¿Ves? Dios habla. Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y fue así. Verso 14, entonces Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Dice aquí, verso 15, y fue así. Cada vez que dice, y Dios dijo, después dice, y fue así, y después dice, y fue bueno. Entonces el verso 20 dice, entonces Dios dijo, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, de aves que vuelan sobre la tierra. Y fue así. Y dice, y fue bueno. Verso 24, entonces Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, y que sean ganados, reptiles, animales de la tierra. Y fue así. ¿Puedes ver? Dios dice, y fue así. El gran problema es que si Dios dijo y las cosas sucedieron y la naturaleza creció y toda la naturaleza le obedece y fue así y fue bueno, ¿qué pasa contigo y conmigo? Cuando Dios dice, a mí no se me pega la gana. O cuando Dios dice, yo no quiero hacer esto. Y lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú ves todo el capítulo 1 del Génesis, tú vas a ver que mira, el verso 2 dice, la tierra estaba sin orden y vacía. Y muchas veces tu vida está así, sin orden y vacía. Pero Dios dijo y empezó a poner orden. ¿Cómo iba poniendo orden? Así que lo que hace la diferencia entre tu vida y la mía, cuando está en orden o cuando está en desorden, no es necesariamente solo Dios. Es que Dios dijo y yo hice. Porque cuando Dios dice y tú haces, tú puedes ver el orden y la llenura y la plenitud, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, tengamos tú y yo claros hoy esto.
La Biblia es Dios misericordiosamente comunicándose con todos nosotros como su pueblo, porque estamos en una necesidad muy grande, una necesidad de ser salvos. Porque salvos, tenemos que convertir nuestra vida de pecado, en pecado hemos sido concebidos. Tú lo puedes ver desde los niños, o sea, nace el bebé y ¿quién le enseña? Yo nunca he visto a un papá que le diga, yo voy a enseñar a ser mentiroso a mi hijo, yo voy a enseñar a ser envidioso. Ellos ya nacen así. Tú puedes ver un bebé y le dices, ¿quién rompió el jarrón? O tú puedes ver de repente al niño, tú puedes ver, ¿fuiste tú, Jaimito? No, yo no, papi. Y nomás estaba Jaimito. O sea, la naturaleza de nosotros es culpar y responsabilizar al otro porque no queremos tomar la responsabilidad de nuestros actos. De manera que hemos crecido y vivido fuera de la voluntad de Dios, rebeldes a Dios, corriéndole a Dios, y eso es lo que la Biblia le llama pecado. Y lo que Dios dice es, quiere transformar nuestra vida para volvernos a Él. Y esa es la única manera de que podamos volver a tener comunión con un Dios santo. Mientras tanto, el plan completo de la Biblia es un plan redentor donde Dios quiere volver a su pueblo al diseño original. Entonces, pues si yo veo la Biblia y la veo para entenderla bien, pues tengo que entender que no es un solo libro. Voy a entrar en esto unos minutos, que va a parecer como bien escolástico, pero es necesario que entendamos que la Biblia no es un libro. De hecho, la palabra griega es literalmente biblos, o sea, libro, rollo, papiro. O sea, la Biblia son 66 libros. 66 libros, ojo, escritos en un periodo de poco más de 1500 años por 40 hombres de distintas épocas, generaciones, contextos y culturas. Podía ser un rey, puede ser un pescador, un médico, un político, un cobrador de impuestos, un pastor. Fueron escribiendo 40 hombres de distinto contexto la Biblia. Puedes ver más de 1500 años. ¿No te ha pasado con la familia que de repente estás con la familia y no te puedes poner de acuerdo en algo? ¿No te ha pasado que el doctor dijo que tenías tal cosa y vas a una segunda opinión y dice otra y no se ponen de acuerdo? ¿Te imaginas un solo tema, la continuidad de la Biblia, por más de 1500 años ha dicho lo mismo, el mismo tema? 40 hombres distintos, de distinto contexto, y todos están en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque la inspiración y la revelación del Espíritu Santo los ha puesto al mismo tema. Así es que la Biblia no solamente fue en este periodo y con estos contextos, sino que además en distintos continentes, ojo, y distintos idiomas. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Ambos tienen un poco de arameo. Y todo está bajo lo mismo. Ahora, la realidad es que el Antiguo Testamento tiene 39 de los 66, 39 libros, escritos por grandes hombres como Moisés, David, Daniel, Amós, profetas de Dios. Y ellos en verdad en distinto contexto han puesto lo mismo. Y esto me encanta porque Dios es lo que está haciendo. Escoge a estos hombres de la historia y escribe la palabra de Dios, lo que está aquí inspirado por Dios, para que emitan un solo mensaje, y es un pueblo escogido por Dios para hacer algo que Dios ha querido y fuera un reflejo de su gloria, que fueran una luz a las demás naciones. Pero el pueblo no quiere, es rebelde y quiere hacer su propio plan. Eso pasa con la iglesia. Así es que el Nuevo Testamento son de los 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Los 27 libros del Nuevo Testamento están escritos también por muchas personas: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, apóstoles, pastores, pescadores, un médico, todos. Y han escrito este mismo mensaje, y es exactamente escribiendo el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es de lo que trata el Nuevo Testamento. Y entonces Pedro, el apóstol, en su segunda carta quiere expresar algo para ti y para mí esta noche, porque lo deja escrito, y lo que hace es que muestra que los 66 libros de la Biblia son esto. Dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 19 al 21, dice: tenemos la palabra profética más segura,
a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. ¿Cómo presto atención? Bueno, como si fuera una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Está hablando de este mundo, un mundo bien oscuro, bien injusto, bien perverso, bien idólatra. Pues tú, con la palabra, tendrás que ser luz en la oscuridad. Ahora, dice, esto va a ser hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Así es que estos versículos es la palabra de Dios, y esto es lo que está diciendo. Esto no es un sistema casual, no, de algunos hombres con algunas ideas que quieren poner todo junto. Esto es lo que dijo Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Así que, aunque la Biblia tuvo muchos autores en distintos contextos, en distintas culturas, en distintos idiomas, todos tú y yo necesitamos saber sobre Dios. Necesitamos saber sobre Dios y necesitamos saber que el mensaje de Dios es nuestra salvación, porque vivimos una vida de pecado. No podemos estar como estamos y somos delante de un Dios santo. Por eso Dios quiere que tú y yo seamos transformados. Y la Biblia dice que Jesucristo, Dios en carne, fue a la cruz para poder pagar lo que a ti y a mí nos corresponde. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ese es el cheque que nos toca por desobedientes. La vida que tú llevas no es agradable a Dios, y Dios dice, te voy a mandar el cheque, y el cheque, dice la Biblia, es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Para ello fue Cristo a la cruz, para pagar lo que te corresponde a ti y a mí. Para que, así como desgajó Dios a Cristo y lo desangró y las barbas arrancadas, la corona de espinas, clavado, es para que no te tuvieran que clavar a ti. Y entonces Dios deja escrito esto, y hay otra manera de ver a la Escritura como el canon de la Escritura. Hay otras personas que le llaman Antiguo Testamento o Antiguo Pacto o el canon de la Escritura. Y la palabra canon literalmente significa, en las Escrituras está puesto así, el canon en el tiempo antiguo era una vara para medir, y esa vara para medir que le llamaban canon será una palabra hebrea, y esa palabra la tenían para medir. Ahora, esa palabra en realidad lo que hace es que demuestra que algo es original y verdadero. La vara con la que era medida la Escritura daba el resultado de que por los rabinos preparados, que lo que está aquí es inspirado por Dios, revelado por el Espíritu Santo, esto es verdadero y confiable, y lo metían entonces en el canon, y entonces lo agruparon. Y es lo que tenemos tú y yo hoy. El canon del Antiguo Testamento es esto. ¿Te acuerdas? 39 libros. Los primeros 5 libros, ponle cuidado, esto ya no va a tomar mucho más tiempo. Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se llaman Torá. En la Biblia hebrea, para el judío, la palabra Torá es la palabra en español ley o instrucción. Lo que Dios dejó a Moisés para que escribiera sobre la ley de Dios es la instrucción que Dios tenía. Dios le dio esta instrucción a su pueblo cuando lo saca de la esclavitud de Egipto, para dársela a ellos, para que aprendan a vivir en obediencia y siendo fieles al pacto. Y eso se lo revela en el monte Horeb, y le entrega los mandamientos. Son 613 mandamientos que Dios quería que cumplieran para que vivieran en fidelidad. Ahora, había pago a eso, y era gran bendición y prosperidad. Pero también había juicio y maldición si tú no eras obediente y fiel al pacto. Y entonces, el resto de la Escritura, mira, todo el Antiguo Testamento que tú y yo tenemos en la Biblia, el Antiguo Testamento que tú y yo tenemos es el mismo que tiene el hebreo, el judío. Igual, ellos le llaman Tanaj o Mikra. Y esa palabra son 3 letras del Tanaj: la T, la N y la K, aunque se pronuncia como J. La T es de Torah, los primeros 5 libros, la ley, la instrucción de Dios. Después de ese entonces está el que sigue, que es del Tanaj, es Nevim, la N, Nevim. Nevim son los profetas, todos los profetas que Dios usó para hablar. Y la última, la J, que es una K, pero se pronuncia del Tanaj, es, o sea, la instrucción, la ley, los profetas, y luego es Ketuvim. Y Ketuvim entonces lo que tiene son los escritos. Y estos escritos son la historia, la narrativa, la sabiduría, la poesía. Hay mucho en la Biblia, hay narrativa, hay poesía, hay historia, hay profecía. Entonces, esos son los que están compuestos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los 27 libros que tenemos,
pues interesante, porque esos 27 libros empiezan con 4 que son los que conocemos como los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahora, ¿has pensado por qué 4 evangelios y no 6? Qué interesante Dios, que es un Dios de orden. ¿Por qué dejó 4 evangelios y no 2? Es interesante. Porque el pueblo judío estaba viviendo bajo el imperio romano, pero hablaba griego. Entonces Dios al pueblo judío tomó a este cobrador de impuestos, Mateo, y Mateo escribe el evangelio de Mateo para los judíos, presentando a Jesucristo como el rey de los judíos. Entonces vivían bajo el imperio romano, de manera que Marcos es quien escribe a los romanos, no a los judíos. Y escribe a los romanos, pero los romanos, ellos no querían ver así como, híjole, es mucha verborrea. No, a mí dame claro, a ver, hágale, ¿qué hizo? Milagros, muéstrame, a ver. Así que Marcos es mostrando a Jesucristo en acción. Marcos es el evangelio más corto y es el que narra un hecho. Jesús bien apurado mostrando todas las cosas, no porque estuviera apurado del afán, sino que está la narrativa viendo a Jesucristo haciendo obras y milagros. Ahora, Lucas es un médico y él profundiza y estudia y investiga muy fuerte toda la escritura y escribe el evangelio de Lucas y lo escribe literalmente para los griegos, aquellos inspirados, la mitología. Él viene a presentar a Jesucristo como hombre. Así como Mateo presentó a Cristo como rey, así como Marcos presentó a Cristo como siervo, sirviendo y haciendo, pues Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, una genealogía hasta directamente Adán. Ahora, interesante, Juan, si ya cubrimos al judío, al romano y al griego, Juan escribe su evangelio a todo aquel que cree y presenta a Jesucristo como Dios. Y después viene el libro de Hechos, que es historia, y vienen cartas de Pablo a las iglesias y algunos de los hombres que él está levantando, y después vienen cartas universales donde está Pedro y donde está Judas, y de repente viene al final el libro de profecía. Y todo esto podemos observarlo como un solo libro, pero son 66. Y me encanta porque Jesucristo en Mateo capítulo 12 dice, todo esto está escrito, dice en el capítulo 12 de Mateo, para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, está hablando del Mesías, cientos y cientos de años antes. He aquí mi siervo, a quien yo he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, a los gentiles va a anunciarles el juicio. Y Cristo Jesús, ya en la sinagoga, arrancando su ministerio, viene literalmente a sentarse, y le tocaba a él, le dieron la oportunidad de enseñar, le pasan el rollo de la escritura que entonces por ese tiempo estaban leyendo a Isaías, y la porción que le toca la abre el rollo, y resulta ser que es una profecía mesiánica que era la descripción de Cristo, y Cristo lo lee y al final lo cierra y dice: guys, hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos, y lee exactamente esa profecía. Y lo último es lo que yo considero que es el mejor estudio bíblico que podía haber en ese tiempo, y era Jesucristo caminando con estos discípulos después de haber resucitado, y viene con ellos y les dice esto en Lucas 24, verso 44. Esto, dice Jesús, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que cuando dice la ley de Moisés, los profetas, la profecía y los salmos, está hablando del Tanaj, de todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Todas las fiestas apuntan a Jesucristo. Todos los sacrificios apuntan a Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Ahora, ¿pero realmente puedo confiar en esto, pastor? ¿En todo lo que dice de la Biblia? Claro que sí. Y la razón es, ojo con esto, la Biblia no tiene un solo error. La Biblia no tiene errores. No dejes que alguien te venga a decir: esto está lleno de errores y contradicciones. No. La Biblia no tiene errores, no puede tener errores. ¿Por qué? Porque es inerrante. Cristo Jesús mismo lo dijo. Y te voy a dar dos versos donde Cristo mostró que la Biblia es inquebrantable. Y uno de ellos es en Juan 10, 35. Jesús dice:
La escritura no puede ser quebrantada. Así es que Cristo lo que está diciendo, la escritura no puede ser falsa, la escritura no puede tener errores, ni siquiera una sola palabra. La escritura no se puede equivocar, la escritura es completamente confiable, porque si no sería como que Dios fuese el que se equivoca. Pero dice Jesucristo en el otro pasaje, en Juan 17, está orando Cristo Jesús antes de morir al Padre. Y en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad es lo opuesto a falsedad, así es que Dios no puede mentir, Dios no miente, y eso dice la Biblia en Tito, Dios no miente, y en Hebreos dice es imposible que Dios mienta. Ahora, cuando yo hablo de que la Biblia no tiene errores ni uno, estoy hablando de los rollos originales, de los manuscritos originales o autógrafos. Yo no estoy hablando de las paráfrasis que podemos tener hoy, que a lo mejor tiene una coma mal, o que eso Dios no inspiró a las paráfrasis. Estoy hablando de los libros originales de donde está apoyada la escritura, por lo cual hay que ir y estudiar hebreo y griego para que veas lo que quiere decir en su esencia la raíz de cada cosa que Dios deja ver. Y déjame decírtelo en esta parte. Nosotros, ¿te acuerdas que te dije que habíamos ido a Israel en marzo? Bueno, estuvimos ahí, esas fotos son de ahí también. Estuvimos ahí y cerca del Mar Muerto existe unas cuevas en el desierto. Y ese lugar se llama Qumran. Y en ese lugar estuvimos, y Qumran es como si fuese la caja fuerte del Señor. Ahí estaban escondidos rollos y rollos y rollos del Antiguo Testamento, metidos por cientos y cientos y cientos de años en esas vasijas. Y unos pastores esenios estaban buscando una oveja, tiraban una piedra a una de esas cuevas a ver, y de repente ¡plac! Suena rarísimo, ¡tan! Y van y ven y estaban estas vasijas. Y van y hacen todo este estudio arqueológico y encuentran parte de la escritura. De hecho, literal, el rollo de Isaías que está en el Museo de Israel en Jerusalén está completo, el rollo de Isaías, tal el original como fue escrito. Estas vasijas las encontraron en 1946 más o menos. Así que como un ejemplo, pues puedes ver eso. Los escritos más recientes que había ya eran iguales a los que encontraron. ¿Y cómo había? Bueno, había muchos copistas, es decir, había escribas que se encargaban minuciosamente de copiar letra por letra la palabra de Dios. De hecho, nosotros tenemos 5,800 casi copias fieles, copias. Así que eso es enorme, enorme. Y copias que se empezaron a hacer muy cerca del tiempo de Jesús, donde alguien podría decir, eso no es verdad. Nadie ha podido refutar en verdad que esto no es verdad, porque Dios es verdad y Él no miente. Ahora, la Biblia entonces nos enseña que debemos de creer en Dios y debemos de confiar que lo que dice aquí es verdad. Ahora, quiero hacerte esta pregunta, literal, porque la pregunta para ti, para mí hoy sería, ok, sí, está bien, pero no importa si es verdad o no es verdad. La pregunta es esta, no es si es fiable o si no tiene errores. La pregunta es si la vas a obedecer. Porque la realidad es que tú la puedes leer y la dejas en el estante y no vas a hacer absolutamente nada de lo que Dios te ha revelado y de lo que Dios te ha dicho. Y esa es la realidad. Y yo quiero ir hacia la recta final solamente a mostrarte a un hombre en la Escritura, y este hombre en la Escritura, él literalmente, Dios le habló, Dios le mostró la palabra, Dios le dijo que tenía que obedecer y que tenía unas cosas por hacer, y estoy hablando de Josué. Y Josué en la Escritura, para ponértelo como contexto, Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto. 430 años estuvieron en esclavitud, y sacó al pueblo y lo puso ahí en el desierto. Y lo puso en el desierto, y pasaron 40 años en el desierto, pero ya muy viejo Moisés muere, y el sucesor literalmente levantado para meter al pueblo de Dios en la tierra prometida fue Josué. Así que está Josué donde Dios le ha llamado y le ha dicho, hey, es hora de entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y mira lo que dice Josué capítulo 1, verso 1 al 5. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, mira lo que dice, por favor, está en tu pantalla. El Señor le habló. No dice otra persona, está diciendo quién es el que habla. Es Dios hablándole a Josué. Y le dijo, hijo de Nun, ayudante de Moisés, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le dice, levántate
y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los israelitas. Todo el lugar que pise la planta de tu pie te será dado, como le dije a Moisés. ¿Viste lo que dice Dios? O sea, todo esto es tuyo. Ya se lo dije a Moisés. Y dice el verso 4, desde el desierto y el este del Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta de sol, será territorio de ustedes. Mira el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Hay un mandato aquí. Y esto me encanta, porque son promesas de Dios que le ha hecho a Josué y que las va a cumplir. Y Dios se compromete en tres cosas con Josué, y lo estamos viendo en estos versos. Uno, el verso 3 y 4, Dios se compromete a darles la tierra en toda su extensión. Es decir, debes de materializar lo que yo tengo. ¿Cómo? Cruzando el río Jordán. Yo tengo esto para ti, tú lo tienes que pelear. Pero yo soy el que pelearé la batalla por ti. Es decir, cruza el Jordán y cóbralo. Otra promesa que le está diciendo es en el verso 5, nadie te va a hacer frente. O sea, lo que Dios está diciendo, yo voy a vencer a tu enemigo. Otra cosa que le dice es, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Como le dije a Moisés, así te digo a ti, y como estuve con él, así estaré contigo. ¿Ves estos versos? Ahora ahí te va. En estos versos hay algo importante y quiero que pongas mucha atención. Pon mucha atención, porque lo que está haciendo Dios en este momento es tomar a Josué, hablarle qué es la tarea que tiene que hacer, pero lo va a poner en una crisis. Dios va a llamar a Josué y lo va a poner en un momento de crisis para poder confiar absolutamente en Dios y depender completamente en Dios. ¿Y sabes qué? La realidad es que tú y yo muchas veces decimos, oh, Dios proveerá, Dios sana. Te puedo decir una cosa, para que tú puedas en verdad ejercitar tu fe y ver que Dios es el que provee, te va a poner en una crisis. Dios va a permitir que algo venga a tu vida, que tú puedas decir Dios proveerá, y tú tienes que experimentar esa miseria para ver que Dios tiene provisión. Y tienes que tener mucho cuidado cuando digas Dios sana, porque si tú confías en que Dios es Jehová Rafa, un Dios sanador, Dios te va a poner en un tiempo de crisis y te va a hacer que pases una experiencia de salud para que veas que en verdad Él es el único sanador y ha prometido serlo desde el principio. Entonces, cuando yo veo esto, veo que está permitiendo un momento de crisis para Josué. Quiero que entiendas bien esto, porque tú y yo tenemos que caminar por fe, tenemos que creer al Señor. Ojo, la fe viene por el ¿qué? ¿Y el oír por qué? Entonces, si quiero desarrollar mi fe, tengo que entender quién es el que me fortalece. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que si tú y yo estamos dispuestos a caminar por fe, te quiero decir algo, Dios te va a mantener al borde, Dios te va a mantener al límite, Dios te va a poner al borde de la desesperación porque no caminamos por fe hasta que vivimos y experimentamos una crisis y una desesperación. ¿Caminas por fe? ¿Le crees a Dios? Te va a poner en una situación, ojo, al límite y a la desesperación para que confíes verdaderamente en Él y dependas de Él. Y este es el problema y te quiero llevar un paso más allá. Tú y yo muchas veces es que si todo va muy bien, si la cartera está gorda, si el cheque llega a tiempo, si estoy bien con la casa, ¿sabes qué? Me olvido de Dios. Y Dios te ama y lo que Dios va a venir es a poner una crisis en tu vida para que vuelvas a reconocer quién es el proveedor de tu casa. No hay un solo plato en la mesa que no venga de Él. Y Pilato se jactó delante de Jesucristo y le hubiera dicho, no, le dijo, no sabes que yo tengo poder para darte la vida y quitártela. Yo si quisiera, yo haré. Y Jesucristo le habla y le dice, ese poder viene dado de arriba. Tú no serás nada sin el poder que tiene Dios. Así es que lo que está diciendo en verdad es que tenemos que tener cuidado, porque cuando más cómodos estamos y cuando más claros en que todo va bien, estamos súper bien, Dios te va a incomodar. Dios quiere que dependamos de Él todo el tiempo.
Dios quiere que confiemos en Él todo el tiempo. Así es que lo que está haciendo Dios incomoda a Josué y le dice: dale arriba, levántate, cruza el Jordán. Y ya no tiene Josué a Moisés que le ayude. Moisés siempre vio por Josué, siempre lo recargó, siempre estaba ahí, era, digamos, el patrón. Y ahora Josué está solo y le deberían de temblar las piernitas. Cónchale, tengo todo este pueblo, conozco mi pueblo, yo sé la debilidad de mi pueblo, yo sé la poca fuerza que tiene, y debo de yo ir de líder y cruzar el Jordán. Y lo tiene ahí al límite, y Dios le está diciendo: sí, pero quiero que entiendas esto. No tienes que ir ahí. Josué capítulo 3 verso 15. Solamente grábalo o apúntalo, porque esto es súper importante. Capítulo 3 verso 15 de Josué. Dios lo ha llevado al límite y lo tiene enfrente del Jordán. Pero Dios dice en el capítulo 3 de Josué verso 15, en la segunda parte dice: porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Dios ha dicho que el río Jordán en este tiempo de cosecha sale de su cauce, se inunda y se desborda, y es un río difícil de cruzar. Y Josué está delante de este río y él ve que eso no puede ser y está en las orillas. Y entonces es que lo que pasa, que si yo fuera Josué le diría: Dios, ¿no entiendes que este no es el tiempo de cruzar este río? Y lo tiene al límite, y Josué está ahí, no entiende. Pero quiero que sepas una cosa: lo ha puesto delante de una crisis y el río está inundado, el río está lleno, el río está agresivo, está fuerte, para que pueda depender de Dios. Quiero que veas este slide. ¿Lo tienes en la pantalla? Del lado derecho tienes esto que se ve verde, es el Jordán. Ese es en su tiempo de cauce normal. Dios ha permitido, y estas son unas fotos para que te des una idea de cómo sería ese cauce. La realidad es que el río desbordado proviene del monte Hermón, donde se deshiela. Es muy cercano a este monte y cae toda el agua que se ha derretido en la nieve, y baja el agua y entra y llena el río y viene en su cauce fuerte. Y lo que sucede es que está así como tú ves, y está Moisés y Josué, y dice: ¿qué voy a hacer? Pero Dios le ha dicho: esfuérzate. Mira lo que dice el verso 16, inmediato después del que te dije. El verso 16 de Josué 3. Las aguas que venían de arriba. ¿Por qué venían de arriba? Porque, ¿te acuerdas? Estaba deshielando el monte. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adán. Y la ciudad es esta, que está al lado de Zaretán. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Moisés lo puso hasta el límite y abrió el mar Rojo, y pasó el pueblo de Dios en seco. Josué venía de ese cruce. Él sabía el poder de este Dios. Y cuando está ahí, Dios le está diciendo: no te preocupes. Y dice que en cuanto ponen un pie los que llevaban el arca, Él detuvo las aguas de arriba y detuvo las aguas de abajo y la abrió, de manera que el río se abrió y Josué pudo cruzar con el pueblo en seco. Y esto es importante para ti y para mí, porque podríamos hacernos esta pregunta hoy, tú y yo. ¿En qué crisis estás tú hoy? ¿Y cuál es tu Jordán? Porque Dios ha permitido que venga algo a tu vida, y quizá es que en este momento tú no tienes remedio y no quieres, no puedes confiar en Él. Pero hay algo que Dios está tratando de enseñarte a ti y a mí hoy. La pregunta es: ¿creo que Dios existe? ¿Creo que esta es su palabra? Y cuando yo veo esto, debo de caminar por fe y de entender que sí, que Dios lo ha dicho. Mira el verso 7 del Josué 1, para ir hacia el final. Solamente sé fuerte y valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, y no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Mi hermano, es Dios hablando, y le está diciendo a Josué: cuídate, sé fuerte y sé valiente. Cuídate de cumplir todo lo que está aquí, que te dejó mi siervo Moisés.
no te desvíes ni a la derecha de la izquierda, y dice el fin, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿Cómo hago esto, pastor? O sea, que esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo rayos se come eso? No tengo ni idea cómo hacerlo. Sé fuerte y sé valiente. ¿Sabes una cosa? Dios es el que se encargó de darle la fuerza a Moisés. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios se encargó de darle la fuerza a Josué. Así como estuve, estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. Cristo Jesús le dijo a la iglesia: vayan y hagan discípulos, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así como estuve con Moisés, estuve con Josué, y estaré contigo, y estará contigo, y estará contigo, Carmelita, y contigo, Roberto, y contigo, Andrea. Dios está con nosotros. El que fue fortaleza para Moisés, fue fortaleza para Josué, fue fortaleza para Jesús, fue fortaleza para nosotros. Así que sé fuerte. Y sé fuerte y valiente no es si quieres. En la Escritura, de acuerdo literalmente a la gramática, es un imperativo. O sea, esto no es, a ver qué opinas, me gustaría oír tu corazón. No. Tienes que hacerlo. Ahora, lo que le está diciendo es: yo cumplo mis promesas. Mantente firme en lo que yo te digo. Ten la voluntad de verdad de, por un acto de misericordia de Dios que hoy nos tiene aquí, debemos hacer lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que dice? Es que lo que ha dicho siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y mantiene sus promesas. Voy al cierre, quiero que escuches esto porque no lo quiero dejar pasar. Deuteronomio 8. Deuteronomio es el libro anterior a Josué. Está a punto de entrar en la tierra prometida, pero Dios habla en Deuteronomio 8 y le dice esto al pueblo: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Ahí están a punto de entrar, pero les dice: te vas a acordar, eso sí, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante 40 años. Señor, pero ¿por qué los tuviste 40 años en el desierto? Sigue leyendo. Para humillarle. ¿Y por qué esa idea de humillar? Es para probarte, porque quiero saber qué es lo que hay en tu corazón, si vas a guardar o no mis mandamientos. El verso 3 dice: así que Él te humilló, pero mira lo que dice: y te dejó tener hambre. Ahora, no te abandonó porque Él no es como yo. Él se quedó ahí y les mostró un alimento, dice aquí, que no conocían: maná. Él proveyó del alimento. Y era alimento que ni tus padres habían conocido, y hay un propósito por lo cual hizo esto. Dice ahí: para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Así que lo que tú y yo debemos entender es que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que viene de la boca del Señor. Todo lo que viene de la palabra del Señor es un pan para tu espíritu, y es un pan que necesitas más que el pan de bono. O sea, lo que perdonen los colombianos, el bolillo pues para México. La realidad es que necesitamos más al Señor que el alimento mismo, porque Él nos sostiene. Y lo que dice aquí es muy fuerte. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te puedo decir una cosa? En el Nuevo Testamento, Jesucristo en Mateo 4 viene de ser bautizado. Den en la pantalla y léelo conmigo. En Mateo 4 dice: entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Puedes ver? Jesucristo fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Y yo me quejo cuando caigo en una tentación. Es para probar tu corazón. O sea, si te crees Juan Camaney, dirían en México, de repente el diablo te va a traer un bombón en bikini, a ver si es cierto que respetas a tu esposa. Y te va a presentar un cheque muy bueno que puedes pasar por debajo de la mesa, a ver si es cierto que eres hombre justo. Es que te va a poner al límite, mi hermano. Dios quiere ver si tu corazón es real. Ahora, mira esto. Dice que fue llevado para ser tentado por el diablo. Pero mira el verso 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Claro, después de 40 días y 40 noches, la humanidad de Jesús, claro que tuvo hambre.
Pero acercándose el tentador, ¿quién quedamos que era el tentador? El diablo. El diablo es el tentador, viene a tentarlo y le dice: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Claro, fíjate cómo viene a tentarlo. Está con mucha hambre y entonces viene a tentarlo y decirle: oh, tú eres el hijo de Dios. Ay, demuéstrame tu poder cambiando esas piedras en pan ya que tienes hambre. Porque si no cambia las piedras en pan, entonces no eres el hijo de Dios. Pero si hubiera cambiado las piedras en pan, entonces hubiera mostrado que haría la voluntad de Satanás y no la de Dios. Y la respuesta de Jesucristo fue espectacular. Mira conmigo el verso 4. Jesús le respondió: ¿qué cosa? Te pido que lo digas de nuevo. ¿Qué cosa? Escrito está. Esta es la palabra escrita de Dios. Jesucristo dice: escrito está. ¿Y qué dice Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hubiera referencias y capítulos en la escritura en aquel entonces hubiera dicho Jesús: escrito está en Deuteronomio 8:3. La realidad es que tú y yo tenemos que entender que no solo de nuestro esfuerzo vivimos, que no solo de las cosas que hacemos, que no solo del poder que podamos tener para algo. Tú y yo debemos de entender que nada de lo material tiene sentido e importancia, porque la abundancia del hombre no consiste en los bienes que posee. Cristo dice: no solo del pan vive el hombre. Necesitas la palabra de Dios escrita para que tu Espíritu Santo viva y estés prosperando y en plenitud. La verdad es que la palabra literalmente la tienes que saber. Debes de leer lo que está escrito para que cuando estés en un momento de tentación puedas defenderte con la palabra como una espada para decirle al tentador: escrito está. Mira tu pantalla lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios salva, la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios rescata, la palabra de Dios advierte. Y con esto cierra la escritura de hoy. En el libro de Josué capítulo 1, Dios le dice: como habías dicho, solamente sé fuerte y valiente. Esta palabra solamente ponle atención. Tú no necesitas hacer más nada. Solamente sé fuerte y valiente. Cuando estás en la crisis, solamente sé fuerte y valiente. Necesitas clamar a Dios y lo que dice es: cuídate de cumplir todo lo que su palabra dice. Mira el verso 8. Este libro de la ley nunca se aparte de tu boca, sino que medites en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, para que entonces tú hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien. Esta es la verdadera prosperidad, no lo que dicen los pastores algunas iglesias. Esta es la verdadera prosperidad: que la ley del Señor no se vaya de tu boca. Medita en ella, apréndela, memorízala, ponla en práctica. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer para que entonces seamos prosperados y nos vaya bien. Ahora, la realidad es que el verso 9 le da mantenimiento a todo lo que dijimos. ¿Quién dice? Dios, ¿no te lo he ordenado yo? Medítala, vívela, aplícala, léela. Yo te sostengo. Tranquilo en la crisis, clama a mí. Dice: sé fuerte y valiente, el verso 9. No temas ni te acobardes. Yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Todo esto está en la Biblia, escrito está. Y déjame entonces cerrar con un lema. Y el lema por lo general es la frase o es un pensamiento que te guía y te sirve para algo. ¿Cuál es su lema? Bueno, eso es lo que dice, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la guía y la dirección? Si te vas a llevar algo esta noche, llévate esto: el lema. El lema. El lema para hoy: L-E-M-M-A. Lema. L, lee la Biblia. E, estudia la Biblia. M, medita en la Biblia. Otra M, memoriza la Biblia. A, aplica la Biblia. Ese es el lema cristiano. Ese es tu lema. Lee, estudia, medita, memoriza y aplica. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, para este tiempo, entonces yo quiero ponerte un llamado de acción a lo que tú vas a hacer. Tienes en tu pantalla esta gráfica que dice construyendo tu vida en la Biblia, y es una aplicación que tenemos. Hemos construido esto para que en 6 días, de aquí, domingo, lunes, martes, los miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado, tengas estos días para poder vivir con la Biblia, que la vas a leer, la vas a estudiar, la vas a meditar, tiene un verso para memorizar y va a tener unas preguntas de aplicación.
¿Dónde la adquiero, pastor? Eso está muy bien. Lo que tienes que hacer es, ¿te acuerdas? O el código, si no lo alcanzaste a escanear, pon en el navegador de tu pantalla, pon calvarychapel.es y te va directo a la aplicación de nosotros y ahí va a decir devocional. Lo abres y tiene ahí un botoncito y le dices ir al devocional y te abre YouVersion. ¿Todos conocen YouVersion? Allá en YouVersion, tampoco una manita así en el chat, en los que están en online. Pues abres YouVersion y vas a tener entonces este devocional para 6 días que te explica qué es la Biblia, cómo vivir de acuerdo a ella, cómo leerla, cómo estudiarla, cómo memorizarla y después cómo aplicarla. Y eso hemos construido para que tú y yo podamos vivir en humildad, haciendo lo que Dios dice y preparados para lo que viene, aprendiendo que Dios está con nosotros y que podamos poner y aplicar sus mandamientos en nuestra vida. Amén. Oramos. Padre, te doy las gracias por esta noche, Señor, y te doy gracias que a pesar que hoy nos fuimos un poquito largos, Señor, hacía falta escuchar tu palabra. Hacía falta tener claro que es verdad, que no tiene errores, es decir, es inerrante, infalible, confiable, pues, y que nos da dirección, nos enseña, y que nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos instruye. Señor, realmente la necesitamos. Te pido, Señor, que sea como una luz a nuestro camino, una lámpara a nuestros pies. Gracias por toda esta familia, Señor. Te pido que puedas bendecir en nuestro corazón, que podamos irnos de aquí, porque nos vamos de aquí, pero no de tu presencia, y llévanos con paz en casa, Señor. Y que podamos recordar que hay un mayor Josué, y su raíz es la misma, y es Yeshua. Oye, Joshua, Yeshua, Jesús. Nuestro Señor, que a través de la cruz del Calvario nos muestra cómo llegar a la tierra prometida, al Edén, al paraíso, al cielo. Porque de tal manera tú amaste al mundo que diste a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en ti no se pierda, mas que tenga vida eterna. Te necesitamos, Señor. Queremos confesar con nuestra boca que hemos sido pecadores y nos arrepentimos y confesamos que tú eres el Rey, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestro corazón, y llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, te quiero pedir ahora mismo, después de la alabanza, para cerrar, estamos aquí enfrente, por favor, porque ya Dios ha hablado a nuestro corazón. Hablemosle a Dios. Ven, y queremos solamente orar juntos. Ven y abre tu corazón, porque podemos orar por ti, queremos orar por ti y queremos literalmente interceder. Así es que aquí estaremos los líderes listos para orar por ti. Dios les bendiga. Pónganse de pie, adoremos al Señor y nos vemos la próxima semana. Gracias.